Vale. Hasta el momento, ya todos, en gran medida o en menor medida, hemos definido lo que es un problema y hemos definido una posible solución que creemos que es la más adecuada para resolver nuestro problema. ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Todo esto hablado es muy bonito. Pero una parte de la metodología de la investigación es la parte de la divulgación científica. La divulgación científica se tiene que hacer. Hay dos versiones de la divulgación científica, que es la versión oral y la versión escrita. La versión oral es la capacidad que deben tener ustedes para transmitir la información que ustedes plantean de manera clara y concisa, de forma oral, es decir, usando sus palabras. Mientras que la forma escrita tiene el mismo cometido, pero de una forma formal, utilizando la escritura como medio para transmitir la información. Esas son las dos formas que se utiliza para la comunicación científica. Entonces vamos a centrarnos para los próximos días en el desarrollo, ¿cierto? En la próxima clase lo que vamos a hacer es el desarrollo o plantear ustedes o que planteen ustedes un desarrollo de lo que se conoce como un planteamiento del problema y una justificación, ¿cierto? Ahora, ¿cómo aprendemos a hacer un planteamiento del problema o una justificación? Es básicamente lo que ustedes acaban de hacer conmigo. Ustedes me presentaron un problema, me dijeron cuál era el problema, qué estaba pasando y me dieron información. Y me justificaron que su solución era la más adecuada por tal y por tal y por tal y por tal motivo, ¿cierto? Eso mismo que ustedes me dijeron de forma científica, en forma de redacción científica, es decir, primero, se hace redacción en tercera persona. Es decir, no se describe, hacemos, realizamos, tomamos. La redacción en tercera persona se realiza de la siguiente manera. Se toma, se realiza, se hace, se realizó. Y es muy importante el tiempo de la narración. Si usted ya realizó la acción, obviamente tiene que hablar en pasado. Si usted planea realizar la acción, hablamos en futuro. Entonces se realizará, se realizó, se diseñó, se evaluó, se evaluará. ¿Vale? Es muy importante este tipo de elementos en la redacción. Ahora, establecido eso en la redacción, algo que hay que tener muy importante son datos claros y concisos y actuales. Cuando nosotros cuando nosotros vamos a plantear un problema, para nosotros verificar o poder demostrar que algo de verdad es un problema, tenemos que dar datos. Decir, por ejemplo, no, es que hay mucha producción de algo, o hay poca producción de algo, o se pierde mucho producto de este cultivo, eso y decir nada es lo mismo. Porque en la redacción científica lo que importa es la información. Entonces, no se debe decir, se pierde muchos subproductos de este cultivo. Lo que hay que decir es, se pierde, por ejemplo, 1 millón de toneladas anuales de este residuo, de este cultivo. Datos verídicos, datos que sean rastreables. Obviamente, todos estos datos tienen que ser referenciados porque tienen que provenir de alguna fuente confiable, alguna entidad nacional, alguna entidad institucional de renombre. Muy importante esto. De nada nos sirve tener una noticia que sea del tiempo, porque las noticias, o de la revista Semana, porque las noticias pueden ser sesgadas según la visión del que realiza el artículo en un periódico o el artículo en una coloquial. Necesitamos datos científicos. Los datos científicos se consiguen en bases de datos científicos. Por ejemplo, en el DANE,
Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda. Esos lugares tienen estadísticas precisas y concisas de muchas cosas en el país, de cuántas casas hay en zonas no conectadas, de cuánto se produce de un cultivo en específico al año. Muchísimas. ¿Cuántas personas hay en condición de pobreza absoluta en Colombia? Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces es importante que hablemos con propiedad de datos claros y concisos. Entonces yo les voy a mostrar, porque esto de la redacción científica, esto es de lo más difícil de aprender, ¿cierto? Y para aprender a desarrollar una justificación y un planteamiento del problema, la única forma de aprenderlo, señoras y señores, es leyendo otras justificaciones y planteamientos del problema. Entonces yo les voy a presentar una justificación de mi tesis de maestría que se presentó a comienzos de este año. ¿Vale? Les voy a mostrar una justificación y un planteamiento del problema de mi tesis de maestría, para que la tengan como ejemplo y como base. En la página 25 ya les digo cómo se denomina. Mi tesis se denomina optimización de una planta piloto de aprovechamiento integral de naranja en términos energéticos y exergéticos. Es decir, vamos a hacer una optimización desde el punto de vista de energía a una planta que procesa naranja. Eso es lo que se hace. Entonces, vamos a hablar de un planteamiento del problema. Aquí tenemos un planteamiento del problema que inmediatamente tiene la justificación, que es justamente lo que se le solicita como parte inicial para el desarrollo del formato de presentación de proyectos de investigación, que hace parte de una de las primeras notas del curso. ¿Vale? Entonces, se los voy a leer y voy a ir haciendo comentarios a medida de que vaya leyendo, para que noten ciertos detalles. Planteamiento del problema. Por falta de políticas económico-productivas, efectivas y de compromiso estratégico con un desarrollo sustentable, la agroindustria en el Perú y en particular en la región de Arequipa no deja de ser predominantemente primaria, con muy poco valor agregado en sus procesos productivos. ¿Qué quiere decir esta frase? Estoy presentando un contexto en Perú, específicamente en la región de Arequipa, en Arequipa, Perú. Estoy diciendo básicamente que no hay políticas económicas y de producción que permitan generar un aprovechamiento de los productos de la región. Es tan así que en la región de Arequipa lo que se produce son materias primas. ¿Qué son las materias primas? Productos que se llevan a otras partes, son procesados y te los devuelven a tu país y te los venden más caros porque son procesados. Por ejemplo, digamos que en Perú se cosecha la naranja. Esta naranja se la llevan a Estados Unidos y en Estados Unidos la procesan para hacer jugo de naranja. Y ese jugo de naranja vuelve a Perú. ¿A quién se lo están vendiendo? A Perú. Más caro, ¿por qué? Porque pasó por un proceso. Ese proceso se le denomina valor agregado. Es decir, a la naranja se le dio un valor agregado y se obtuvo un jugo. Ese valor agregado tiene un precio y es lo que le están cobrando a la gente de Perú por transformarle esa naranja a jugo. Decimos que la economía de un país es predominantemente primaria cuando ellos solo se encargan de producir estas materias primas. Es decir, por ejemplo, Colombia se encarga de producir café. Pero el café de aquí se lo llevan para otras partes y hacen los productos que quieran. Pero aquí nos encargamos de producir café. ¿Vale? Eso es bueno y es malo. Es bueno porque una región se hace reconocida por un producto. Pero al mismo tiempo es malo porque todo el producto, ¿cierto? Toda tu economía se basa en ese producto. Si hay una escasez de ese producto, la economía cae. Hoy en día la economía colombiana está regida por el petróleo.
Como hubo una baja en los precios del petróleo, ¿qué pasó con la economía colombiana? Se desplomó. Y por eso, hoy en día, esa es una de las razones de las que el dólar se encuentra más alto. Porque la economía colombiana depende principalmente del petróleo. ¿Vale? ¿Es claro esto? Lo que quiero decir. Entonces estoy presentando un contexto de un problema. ¿Claro esto? Sí, bro. Perfecto. Señor. Ahora, continúo leyendo. Así pues, se deja de aprovechar el potencial de productos como la naranja. Aquí entro ya a hablar específicamente del producto que quiero abarcar, que es un cultivo tradicional con una producción nacional en Perú de 165.100 toneladas aproximadamente en el 2016. ¿Vale? Estoy dando una información puntual de un dato puntual. Y miren que lo remato con una referencia en el formato APA, formato que ustedes deben utilizar. ¿Vale? Y eso es desde el principio. Cualquier información, y ojo, y voy a ser muy tajante en esto, cualquier información que no sea de ustedes y que no esté referenciada, a eso se le considera plagio. Y el plagio en la institución se castiga con una nota de esa evaluación, y cuando hablo de esa evaluación es una nota respectiva de lo que se está tomando en 0,0. Así que mucho cuidado con eso. Todo tiene que ir debidamente referenciado. Y cuyo aprovechamiento de sus derivados como valor agregado podría aportar al crecimiento económico del país. Claro, si yo fuera Perú y lograra darle valor agregado a mis productos, ya yo no sería el que compra el jugo de naranja, ya yo sería el que repartiría el jugo de naranja a mi población, y lo que me queda lo puedo vender al exterior. Entonces estoy ganando dinero con generar valor agregado en mi economía. Ya no solo estoy generando materia prima, también la estoy transformando. ¿Es claro eso? Entonces estoy presentando ese problema. No hay procesos de valor agregado en Perú, muy pocos, sobre todo de la naranja. ¿Vale? Ahora planteo una oportunidad. Entre los subproductos principales que se pueden obtener a partir de la naranja se encuentra la pulpa, la pectina, su respectiva referencia, el aceite esencial, su respectiva referencia, y el agua florida. Del agua florida no tiene referencia porque no hay estudios significativos de ella, porque es un producto artesanal, y es más, aquí lo digo. Sin embargo, se carece de referencias de plantas de procesamiento de naranja en la zona de Arequipe que hagan un aprovechamiento integral de dicha fruta. Ahí estoy aclarando que no hay plantas que aprovechen la planta de manera integral, es decir, que pueden obtener todos estos subproductos. Pero en zonas cercanas existen plantas de procesamiento de limón, entonces se produce jugo a partir de la pulpa y aceite esencial de la cáscara. Es decir, tenemos cierto mercado similar, pero para otro cítrico, pero no hay un mercado similar para la naranja. Entonces ahí estoy presentando yo mi problema. Mi problema, Perú es una porquería y no está aprovechando todo lo que puede aprovechar. Obviamente no lo voy a decir de esa forma, pero es básicamente lo que uno está diciendo. ¿Es claro lo que quiero decir? Sí, bro. Perfecto. Al ser la naranja un cultivo típico de la región que posee altos índices de producción, el aprovechamiento de la naranja para dar valor agregado a sus subproductos es una oportunidad socioeconómica. Ahí estoy justificando por qué plantear mi proyecto, porque esto me da una oportunidad socioeconómica que permite generar un aporte al crecimiento económico de la región. Gracias a esto, se lleva a cabo en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa un proyecto de investigación denominado, ese nombre tan largo, en donde se pretende estudiar la producción de aceite esencial a partir de la cáscara de naranja, con miras a la construcción de una planta piloto de producción de aceite esencial de naranja con exigencias de sustentabilidad en el uso de recursos materiales. Entonces presento un problema. Presento que actualmente
hay alguien que intenta hacer algo y es un proyecto que es el que está ahí. Evaluación integrada con criterios de sustentabilidad de procesos de extracción por arrastre de vapor de aceite esencial de cáscara de naranja en los valles de la provincia de Arequipa en la perspectiva de su utilización comercial. ¿Vale? Sin embargo, así pues, el aprovechamiento de este fruto para la producción de aceite esencial abre la posibilidad del procesado a otros subproductos. Es decir, esa planta que estamos montando abre la oportunidad de obtener los otros subproductos que ya mencioné. La pulpa, que puede ser procesada para la producción de jugo de naranja, el cual es un producto común en la alimentación humana. La pectina, que se encuentra en la cáscara, que puede ser empleada para la producción de películas biodegradables para la manufacturación de bolsas. Hay una referencia respectiva que me habla de eso. El aceite esencial, ubicado en la cáscara, de limoneno principalmente, posee componentes de múltiples aplicaciones a nivel doméstico e industriales con amplios márgenes de rentabilidad con su respectiva referencia. Y el agua florida es un subproducto proveniente de la extracción de aceite esencial a través de arrastre por vapor, en donde el agua, al estar en contacto con el aceite esencial, adquiere ciertas cualidades odoríferas que pueden ser empleadas para elementos aromatizantes. Abro nuevamente la alternativa y cierro entonces mi planteamiento y mi justificación de la siguiente manera. Asociando lo anterior con una exigencia de sustentabilidad del proceso, se establece la necesidad de optimizar una planta de aprovechamiento integral de la naranja en el margen de dicho proyecto, desde un punto de vista exergo-económico, para garantizar el uso óptimo de los recursos energéticos. Planteé unas alternativas, planteé unas situaciones, unos datos que me verificaran estas situaciones y al final todo eso me llegó a la solución que yo estoy planteando. Todo esto justifica la solución que yo estoy planteando. ¿Vale? Por eso este aspecto se le denomina problema y su justificación. Estamos planteando qué problema está ocurriendo y por eso es que los invité a que buscaran un problema de su comunidad y a justificar la solución que ustedes plantean desde el punto de vista científico, con datos válidos. ¿Es claro esto lo que les quise hacer llegar? ¿Lo que les quise hacer caer en cuenta? Sí, señor. ¿Qué queda? Esto solo se resuelve haciendo lecturas. La mayoría de los artículos científicos tienen una parte inicial donde se realiza una contextualización y un planteamiento del problema y su justificación. Lean, revisen y planteen ustedes mismos su problema y su justificación. Esa es la primera actividad correspondiente al primer corte, que es lo más importante. Plasmar lo que hemos venido hablando en estas dos sesiones dentro del papel. ¿Vale? ¿Sí o no?